Hola y bienvenidos al canal. Soy Ariana y vivo en Alemania y hoy tenemos el tema ¿Cómo emigrar a Alemania? Según las entidades alemanas, Alemania se está quedando sin trabajadores y una de las soluciones es que se necesitan cada vez más inmigrantes, sobre todo de personal cualificado. Debido a que aún la inmigración de trabajadores cualificados es escasa, Alemania está fomentando la migración a su país. Por eso en este video nos enfocaremos en analizar cuál es el problema, a qué se debe la falta de personal en Alemania y en qué áreas se necesita cubrir este personal, además de cuáles son las opciones para que tú puedas migrar a este país. Si estás pensando en venir a Alemania por trabajo, pues no te puedes perder este video. El presidente de la Agencia Federal de Empleo ha advertido ya de la escasez masiva de mano de obra en Alemania, en donde se menciona que Alemania necesita 400.000 inmigrantes al año. Esta inmigración para el mercado laboral deberá ser selectiva. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que los trabajadores tendrán o tienen un gran valor para Alemania. En el 2020 entró en vigor la Ley de Inmigración para Trabajadores Cualificados en Alemania, o también llamado en alemán Fachkräfteeinwanderungsgesetz, FEG, que contribuye a reforzar la inmigración cualificada desde el extranjero. La FEG ha modificado la normativa legal para la inmigración de trabajadores cualificados de terceros países. Bueno, terceros países quiere decir ciudadanos que no son ni de la Unión Europea, ni de Suiza, ni de algún otro país que pertenezca a la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, no es un tema nuevo que Alemania cada vez está envejeciendo y su evolución demográfica viene siendo prácticamente un problema no solo para el mercado laboral, sino también, por ejemplo, para el sistema de pensiones. En Alemania, a fines del 2020, habían unos 83 millones de habitantes, donde la generación X constituía el grupo de edad más poblado en Alemania, con aproximadamente 16,6 millones de personas. La segunda más numerosa es la generación Y, que comprendía unos 15,8 millones de personas. Y por otro lado, el grupo de población más pequeño, la generación Alfa, con 8,5 millones de personas. Echemos un vistazo para entender mejor. La generación X, las personas entre 41 y 56 años, nacidos entre el 66 y 80. Esta generación representa un grupo de población que crece y está fuertemente orientado al consumo. Los de más edad probablemente vivieron la reunificación alemana cuando eran pequeños. La generación Y, también llamado Millennials, que comprende personas entre 26 y 41 años, nacidos entre el 81 y el 95. Esta generación se caracteriza porque vivió activamente el cambio del euro, la crisis económica y financiera mundial del 2007, así como actualmente la pandemia de corona que inició en el 2020. Los baby boomers. Esta generación incluye a todas las personas nacidas entre el 56 y el 65, es decir, tienen aproximadamente entre 55 y 66 años. Este periodo se caracteriza por la recuperación de la Segunda Guerra Mundial y con el milagro económico y el aumento de natalidad, donde alcanzó su punto máximo durante estos años. De ahí el nombre de la generación, claro. Los baby boomers vivieron la Guerra Fría con la construcción de la caída del muro entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y este es justamente el grupo que se está jubilando y prontamente se jubilará y saldrá del mercado laboral. Debido a esta evolución demográfica, el número de trabajadores potenciales en edad de trabajar está disminuyendo. En el 2020 fueron 150.000 y en los próximos años será incluso mucho más dramático. También, si vemos la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, en Alemania nos damos cuenta que el resultado es un déficit de nacimientos de aproximadamente 212.000. Por otro lado, el gobierno federal ha impulsado la transformación digital en la economía, en la sociedad, en la administración, para mejorar la competitividad de la economía alemana, donde aquí la digitalización está provocando una alta demanda, por ejemplo, de profesionales informáticos. Según se indica que todo este problema solo puede abordarse con un aumento significativo de inmigrantes a Alemania, en donde cabe resaltar que ya en el 2020 en Alemania vivían cerca de 11,4 millones de extranjeros. Bueno, a pesar de eso, ya hemos escuchado, Alemania necesita 400.000 inmigrantes por año, pero esos 400.000 se refiere a una cantidad neta, es decir, los que finalmente se quedan en el país, ya que muchos inmigrantes vienen pero también regresan a sus países.
Por tanto, se estima que para alcanzar esta cifra neta de 400.000 deben ingresar a Alemania al menos 1,5 millones de inmigrantes por año. Ahora, ¿en qué áreas se necesita este personal? Primeramente, el personal de diferentes profesiones o regiones, como ya lo mencionamos, no están cubiertas en su totalidad con la cantidad de personal cualificado ya disponible en la actualidad. Por ejemplo, los estados federales económicamente fuertes del sur de Alemania se ven especialmente afectados. En Baviera y Baden-Württemberg tienen la mayor cantidad de vacantes con 86% y un 88%. Se tiene una gran escasez de profesionales y aprendices en los sectores MINT. Por ejemplo, MINT, matemáticas, tecnologías de información, informática, ciencias, tecnologías, como también en el sector sanitario y asistencial, así como pedagogía social y aprendices, como ya lo dijimos. Solo en el 2021 no se pudieron cubrir más de 63.000 puestos de formación profesional, es decir, Ausbildungen. Pero ¿cuál sería el impacto de esto? Bueno, sin trabajadores cualificados, los empresarios carecerán de sucesores potenciales. Esto significaría que en el peor de los casos, las empresas corren el riesgo de cierre. Asimismo, la economía alemana se vería afectada y la digitalización estaría limitada. Los sectores especialmente afectados por la escasez de trabajadores son los profesionales académicos, los oficios artesanos y los de cuidado. Los grupos profesionales académicos en los campos de medicina, ingeniería, informática. Los oficios, tenemos los electricistas, profesionales en el procesamiento de plástico, construcción de tuberías, soldadura, construcción de maquinaria. Profesionales de cuidados, ya sea en la asistencia sanitaria, enfermería, atención, cuidado a personas mayores. Ahora, estas profesiones, según el nivel de cualificación, son personal cualificado, especialista o experto. Empecemos por el personal cualificado. Bueno, estos son aquellos que poseen ya de un título de formación profesional de mínimo 2 años o con cualificaciones profesionales equivalentes. Abgeschlossene zweijährige Berufsausbildung. Tenemos, por ejemplo, profesiones en ingeniería civil, en este caso sin especialización, profesiones en instalación y mantenimiento de tuberías, en fontanería, calefacción, aire acondicionado, construcción de canales, túneles, pozos, y las profesiones, claro, en la asistencia geriátrica también sin especialización necesariamente. 2, tenemos los especialistas, que son aquellos que poseen un título ya sea de formación profesional o de educación superior o una cualificación equivalente. En caso de un título de formación profesional, ya sea maestro con un Meisterausbildung o técnico con técnica Ausbildung, o en caso que tengas un título de educación superior, ya sea de universidad con un Hochschulabschluss o de una universidad de ciencias aplicadas con un Fachhochschulabschluss. Y la tercera opción para los especialistas es tener alguna otra cualificación equivalente. Los especialistas pueden trabajar en, por ejemplo, supervisión de construcciones, ingeniería civil, supervisiones de fontanería, plomería, calefacción, aire acondicionado, asesoría tributaria, terapia física o terapia ocupacional, así como profesiones de logopedía. Y por último tenemos los expertos, es decir, personas con estudios superiores de mínimo 4 años, con un título universitario o con alguna otra cualificación similar. Por ejemplo, aquí tenemos los especialistas en medicina interna, especialistas de anestesiología, enfermería, servicio de rescate también, abogados, farmacéuticos, profesiones en tecnología de información, que están muy escasos ciertamente para los desarrolladores de software. Debido a la baja tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la baja inmigración, la población en edad de trabajar entre 20 y 66 años está cambiando, agravando así, claro, la escasez de mano de obra en Alemania. En el 2020 había casi 50 millones de personas en edad de trabajar, pero según las proyecciones actuales, esta población se reducirá hasta alcanzar los 46 millones en el 2030. Para el 2060 habrá 10 millones menos, es decir, podría haber solo 40 millones de personas en edad de trabajar. Claro, todo esto en función al nivel de inmigración neta. Por estos motivos, el gobierno federal ha establecido una nueva cultura de formación continua, además de promover, claro, la inmigración cualificada. Ahora, ¿qué países exactamente están en la mira? Aún no se han mencionado qué países, pero al parecer van más allá de países de la Unión Europea, ya que algunos de estos países también afrontan el mismo problema de cambio demográfico
Por otro lado, la ley de inmigración está dirigida a terceros países o Drittstaat, es decir, a todos los países fuera de la Unión Europea, como ya lo dije, o de la zona económica europea y Suiza. Y dependiendo del propósito de la entrada al país, ya sea por trabajo o porque tú estás buscando un trabajo, porque haces un trabajo de investigación o eres independiente o por reagrupación familiar, para todos estos casos tendrás que reunir ciertos requisitos. Si tu país pertenece a uno de los terceros países, claro, necesitarás un visado. En esta parte nos concentraremos en 3 visas o 3 visados para profesionales que pueden acceder a un título de residencia y que no requieren de un nivel de idioma alemán específico. Tenemos la tarjeta azul de la Unión Europea, el visado de trabajo para profesionales cualificados y de búsqueda de trabajo cualificado. Ahora, si no tienes un título profesional, te recomiendo que mires el video Cómo ir a Alemania sin un título profesional. Empecemos por la tarjeta azul. Este es un permiso de residencia o Aufenthaltstitel especial para personal académico extranjero que posee un título universitario reconocido, que desea realizar, claro, un trabajo cualificado en la Unión Europea como en Alemania. Ahora, aquí necesitarás la homologación del título universitario en caso sea necesario también para el ejercicio de una profesión en Alemania. Se debe recibir una autorización, un Beruf Ausübungserlaubnis o Beruf Ausbildungserlaubnis, que incluye tanto el permiso legal para ejercer la profesión como el permiso para utilizar el título profesional. También contar con una oferta concreta de trabajo. El empleo, por ejemplo, debe ser afín con el título universitario homologado, así como tener un salario anual bruto mínimo de alrededor de 56.000 euros. En caso de las profesiones MINT, el sueldo o el salario anual bruto mínimo es alrededor de 44.000 euros. También necesitas una autorización de la Agencia Federal de Empleo, es decir, del Bundesagentur für Arbeit. Y bueno, al cabo de los 33 meses, los titulares de esta tarjeta azul podrán obtener un permiso de establecimiento o Niederlassungserlaubnis, es decir, una residencia permanente. Pero si cuentas con el idioma alemán nivel B1, podrás tenerlo ya al cabo de 21 meses. Si no cumples con los requisitos de la tarjeta azul, podrás solicitar el visado de trabajo para profesionales cualificados. Es posible que necesites la homologación ya sea de un título o de tu título de formación profesional o Ausbildung o de tu título de estudios universitarios. Esto dependerá de la profesión y del país de origen. Para esto existen profesiones reguladas y no reguladas. Las profesiones reguladas requieren una homologación, por ejemplo, para profesiones en sector salud, legal, de ingeniería o docencia en escuelas públicas. Las profesiones no reguladas podrían requerir una homologación. Estos pueden ser Ausbildungs o estudios, por ejemplo, informáticos, panaderos, biólogos, físicos, etc. El Zentrale Stelle für ausländische Bildungswesen es la oficina central para la evaluación de cualificaciones extranjeras en Alemania, es decir, las cualificaciones académicas y profesionales de educación superior. Te recomiendo revisar la página de ANABIN. 2. En caso sea necesario para el ejercicio de una profesión en Alemania, se debe recibir también de la autorización Beruf Ausübungserlaubnis o Beruf Ausbildungserlaubnis, que incluye tanto el permiso legal para ejercer la profesión como el permiso para utilizar el título profesional, como ya lo mencioné. También debes contar con la oferta o contrato de trabajo que debe ser afín, claro, con la profesión homologada. Aquí el salario anual bruto mínimo es de alrededor de 46.000 euros, que es prácticamente para las personas mayores de 45 años que viajan por primera vez. Caso contrario, deberán demostrar la financiación. Por último, necesitas la autorización de la Agencia Federal de Empleo o el Bundesagentur für Arbeit. El visado o permiso de residencia Aufenthaltserlaubnis para obtener el trabajo cualificado se expedirá por 4 años. Si tu contrato de trabajo es válido por un periodo más corto, el permiso de residencia te lo darán solo para ese periodo. Si tienes ya este permiso por 4 años o más, se podrá solicitar un permiso de establecimiento o Niederlassungserlaubnis para una residencia permanente. Y la tercera forma es la búsqueda de puesto de trabajo cualificado académicamente. Aquí los profesionales, tanto de formación profesional como universitarios, podrán solicitar un título de residencia, es decir, el Aufenthaltserlaubnis, para ir a Alemania y buscar trabajo.
tienes que poseer un título ya sea de formación profesional o universitario, hacer la homologación así como la autorización. Lo mismo, el Beruf Ausübungserlaubnis y el Beruf Ausbildungserlaubnis, según sea el caso. El permiso legal para ejercer la profesión, como el permiso para utilizar el título profesional. Aquí algo importante señalar, si posees título universitario no necesitas demostrar conocimientos de idioma alemán, pero si posees el título de formación profesional o Ausbildung se requiere mínimo el nivel de alemán B1. Con respecto a la financiación de estadía, son aproximadamente 947 euros mensuales. Infórmate aquí con respecto al tema Sperrkonto y Verpflichtungserklärung. El visado o el permiso de residencia, aquí lo emitirán por un periodo de 6 meses y finalmente con esta visa podrás trabajar a modo prueba en Alemania hasta 10 horas semanales. Recuerden, en los 3 casos, los diplomas o títulos universitarios de sus países deben ser reconocidos equivalentemente a un título universitario alemán. Para ver las equivalencias entre títulos alemanes y extranjeros, consulta por favor la página de ANAVIN. Mira aquí si tu universidad tiene ese H+. Y bueno, también encontrarás aquí información general sobre el reconocimiento de títulos extranjeros para un estado federal concreto. Te recomiendo también averiguar si tu profesión está reglamentada. Mira en las páginas de Anerkennung in Deutschland, así como también más información sobre el trabajo para extranjeros en Alemania. Pueden ir a ver la página de Make in Germany. Estas páginas aquí son páginas que están respaldadas por el gobierno alemán. Recuerden que los organismos competentes para el reconocimiento pueden buscarse para una profesión o una competencia específica. Para el reconocimiento de profesiones en Alemania, la autoridad responsable dependerá del lugar donde se quiera trabajar. Si aún no sabes en qué lugar trabajarás, la autoridad responsable dependerá del lugar de residencia o estado federal que estés. Ahora, si no estás buscando una oficina de reconocimiento específica, podrías hacerlo directo en la página del ANAVIN escogiendo el estado alemán. Bueno, después de tener todos estos requisitos, podrás iniciar el proceso de solicitud de visado en la embajada alemana de tu país. Aunque no tengas que demostrar un cierto conocimiento de alemán para obtener un trabajo, esto no significa que no tienes que saber absolutamente nada de alemán, aunque en ciertos trabajos saber inglés ya es suficiente. Bueno, pero sería una ventaja al momento de postular a un trabajo si tienes exámenes o certificados del idioma alemán. Además, te aconsejo conocer las terminologías técnicas, claro, de tu carrera, ya que la forma cotidiana de hablar en alemán probablemente no sea la más apropiada. Ten en cuenta que para solicitar la visa de búsqueda de trabajo modalidad Ausbildung, tendrás que comprobar tus conocimientos de alemán, así como para ciertas profesiones como por ejemplo personal asistencial en salud. Bueno, espero que esta información les pueda ayudar. No te olvides de abonar al canal y dejarme un like en caso te guste el video. Me despido. Chao, chao.